Encerrados con una bruja. Mi padre se fue de la casa cuando mi hermana y yo éramos niñas. Vivimos en una casa un poco grande, en la cual mi madre no pudo seguir pagando la renta, pues el precio era algo elevado. Así que nos fuimos a vivir a la casa de mi abuela. Vivir allí fue muy incómodo, pues en la casa vivían muchas personas, varias primas, y mi abuela nos trataba como unas arrimadas, cosa que a mí me hacía sentir muy mal. Y aunque varias veces se lo dije a mi madre, ella en respuesta solo me decía que debíamos estar agradecidas con mi abuela por darnos un techo donde vivir. Yo escuchaba a mi madre, aunque no le creía nada, pues se veía muy incómoda también. No contaré mucho de lo que tuvimos que pasar en la casa de mi abuela, solo diré que fue como estar en el purgatorio. Un día, mi madre llegó muy emocionada. Nos dijo a mi hermana y a mí que nos cambiaríamos el fin de semana a nuestra nueva casa. Nos sentíamos emocionadas todas, aun cuando no habíamos visto la casa en persona. Se llegó el día de cambiarse. Ya saben cómo es cuando se es niño. Te emocionas con cualquier cosa. Incluso dejas de dormir a causa de esa emoción. Desgraciadamente, son muchas las veces en las que esas cosas no son como imaginamos. Nos hacemos una idea de algo, y cuando te topas de frente con la realidad, los sueños creados por tu imaginación se caen en mil pedazos. Así me ocurrió cuando vi que la casa no era casa, era un simple cuarto en una vecindad. Tenía ganas de gritarle a mi madre que el lugar era horrible, y en verdad lo era. Estaba muy descuidado todo el edificio, y aunque nuestro departamento contaba con 2 habitaciones y un baño privado, en realidad no me era suficiente. No era la casa que imaginé. Mas, sin embargo, preferí no quejarme con mi madre, pues ella se veía tan feliz que preferí callar mi enojo. Era maravilloso ver a mamá sonreír de nuevo, pues hacía mucho que no se le veía así de feliz. Aparte, ¿qué importaba si el lugar apestaba a orina, si ahora mi hermana y yo teníamos habitación propia? No tardé mucho en acostumbrarme a aquel lugar y en formar amistad con algunas niñas que vivían también en aquel lugar. La vecindad, como les he dicho, era algo espantosa, todo lleno de humedad. Los muros ya mostraban los ladrillos y la pintura ya ni siquiera existía en ningún espacio de la pared. Solo los números que marcaban la correspondencia a cada departamento. Las niñas del lugar le tenían miedo al único departamento que no llevaba número, pues aunque estaba abandonado, contaban que la mujer que vivió allí practicaba brujería, pero no brujería común y corriente. Decían que esa mujer utilizaba cadáveres de animales para cumplir sus propósitos. Ese departamento era en verdad aterrador. Tenía los vidrios de sus ventanas rotos y un aura que te obligaba a pasar sin mirar frente a él. Esto era algo difícil, pues era la primer casa del pasillo y para evitar verlo, solía pasar corriendo con los ojos cerrados. Conforme fuimos creciendo, perdimos el miedo a ese lugar. Tenía yo 12 años, cuando mi cuerpo comenzó a sufrir muchos cambios, del mismo modo que mi pensamiento. Comencé a creer que las historias que existían alrededor de ese departamento eran solo chismes de las personas que vivieron allí. Yo y las demás niñas que eran de mi edad comenzamos a desarrollar un gusto por lo paranormal. Empezamos a reunirnos en la habitación de una de las niñas que vivía justo al frente del cuarto de la bruja. Al principio solo contábamos historias de terror. Sin embargo, nuestro interés por lo inexplicable creció más allá, a tal punto que comenzamos a jugar a la ouija entre otros rituales que siempre nos resultaron fallidos. Jamás ocurría nada paranormal. Una de las chicas tuvo la gran idea de irnos a meter a la habitación de la bruja a ver si veíamos algo o si podíamos invocar su espíritu. Así pues, fue como buscamos la manera en que pudiéramos colarnos a la habitación. Fue algo curioso. Un lugar que hace apenas unos años nos produjo tanto terror, ahora nos atraía tanto, y lo más irónico era que no encontrábamos una manera para lograr entrar.
Las ventanas, aunque rotas, tenían demasiado cerradas las protecciones, y la puerta, aunque la empujáramos, no cedía. Estaba muy bien cerrada con llave. Una de las niñas que vivían en la vecindad era sobrina de una de las dueñas. No sé ni cómo le hizo, pero consiguió la llave de esa habitación. Abrimos la puerta y pudimos percibir un olor muy fuerte a guardado. El lugar se parecía al departamento en el que yo vivía, un par de habitaciones divididas por una cortina de tela hecha trizas. En el primer cuarto no había nada relevante, una base de cama de madera, algunos cuadros religiosos en la pared. No vimos ningún mueble o cajonera donde pudieran ocultar cosas. Cruzamos la cortina. Allí sí encontramos algunas cosas. Para empezar, el cuarto estaba pintado de negro. Las paredes estaban tapizadas con varios crucifijos y otras esculturas a las que no les encontraba forma alguna. El piso estaba cubierto por una alfombra color rojo. Se sentía mojada y pegajosa. Al fondo estaba una especie de altar, donde posaba en un pedestal la figura de una virgen toda en color blanco. A un lado de esa escultura vimos muchos huesos. Quién sabe de qué animal serían. Entre los huesos estaban unas cruces hechas con ramas e hilo negro. También algunas cartas de tarot. Y por último, lo que se me hizo más extraño, un ramo de claveles blancos frescos. Alguien seguía yendo a ese departamento. De pronto, todo lo que estaba sobre el altar comenzó a agitarse de manera violenta ante nuestros ojos. Comenzamos a gritar. Sin embargo, las niñas más grandes nos empujaron a mi hermana y a mí mientras ellas salieron corriendo, azotando la puerta tras sus espaldas. A mi hermana le comenzó a sangrar la nariz y no dejaba de llorar. Yo, antes de entregarme al pánico, me dirigí a la puerta, pero estaba trabada. En eso, vimos a una persona parada sobre la base de la cama. Jalé a mi hermana y entramos a la habitación contigua. Ahora, todo lo que estaba en el altar estaba sobre el piso. La imagen de la Virgen se había quebrado. Escuchábamos los pasos en la otra habitación. Lo único que se me ocurrió fue meternos debajo de la mesa del altar. No podía dejar de temblar. Escuchaba unos pasos que se arrastraban. Cerré los ojos intentando no gritar. En eso, alguien arrancó la tela que cubría el altar. Por unos segundos, vimos una cara espantosa que no lograría describir. Era la bruja, o el espíritu de ella. No se veía vieja ni joven, tampoco humana, simplemente espantosa. Mi hermana y yo gritamos. Yo volví a cerrar los ojos, y cuando los abrí, esa cosa ya se había ido. Corrimos hacia la puerta. De nuevo, intenté abrirla sin lograrlo. Estaba trabada. Mi hermana volvió a llorar. En eso, una señora nos abrió. Venía acompañada con una de las niñas que nos empujaron. Nos quedamos en la casa de la señora hasta que llegó mi mamá. La señora nos platicó que todo lo que se decía de esa casa era real. Allí vivió una mujer que practicaba magia negra, y cuando murió, en la vecindad comenzaron a ocurrir cosas muy extrañas, por lo que se contactó a una santera, que fue la que colocó todos los crucifijos y realizó una serie de rituales para mantener sellado el lugar. Lo de las flores era algo que tenían que hacer una vez al mes para impedir que la maldad se expandiera. Jamás volví a acercarme a esa casa y me casé muy joven. Mi madre terminó por mudarse a otro municipio. Sin duda, es la experiencia más aterradora que he vivido. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Mauricio Farfán.